Se define a la política como la ciencia de la gobernación de un Estado o nación, pero para entender mejor se la podría definir como el arte de negociación para conciliar intereses, dando paso al trabalenguas de sus diferentes posturas e ideologías. La extrema derecha, centro, centro izquierda, izquierda o extrema izquierda. Todas derivadas de la izquierda y la derecha, nacidas de la Revolución Francesa. Y es que en la política tienes que estar de un lado o del otro, así como cuando tu amiga pelea con su ex, o estás a favor o en contra. Solo hay buenos y malos. No hay de otra. La política es tal cual una buena historia, solo que sin final, así como la historia interminable, llena de personajes contradictorios, discursos sin sentido y drama. Y a nosotros nos encanta el drama. Nos gustan ver los golpes de pecho para demostrar hombría, hasta tropezar con la misma piedra, no una, sino 5 veces. No cabe duda de que las serenatas nos encantan, en especial si vienen con baile incluido. Si la política es así para nosotros, para los animales, ¿cómo es? ¿Tendrán que entonar canciones o utilizar balcones? Tal vez tengan TikTok para conseguir seguidores. Lo averiguaremos a continuación. Mucha gente piensa que aquello en lo que consiste la política es solamente lo relativo a los partidos políticos, las elecciones, las sesiones parlamentarias y similares. No obstante, la política trata mucho más allá de eso. En esencia consiste en cómo se organiza una sociedad para alcanzar sus propósitos, cómo se distribuye el poder, cómo se toman las decisiones y cómo el tema de la justicia y los asuntos relacionados con esta son abordados dentro de la sociedad. Y más allá de esto, la política consiste especialmente y principalmente en cuáles son los fines que una comunidad debe intentar alcanzar. Digamos, en el reino animal, las disputas políticas suelen resolverse de forma un tanto menos civilizada que la nuestra. Algunos lo hacen aguerridos para determinar qué ejemplar es el más adecuado para parearse con la hembra, digamos, ciervo. Otro, como las cabras, chocan sus cornamentos e incluso hay quienes se limitan a enseñar las plumas para conseguir sus objetivos por medio de mensajes, violencia y hasta la belleza. Digamos, entre especies e incluso dentro de una especie hay juegos políticos y es algo que uno lo puede comprobar. Digamos, si tú tienes un animalito o un perrito, puedes verlo y llevarlo al parque, a un parque donde él nunca haya visto, nunca haya socializado. Localiza ahí un grupo de perritos que estén sueltos y acércate con él. Y pronto ahí verás quién es el líder o la lideresa de esa pequeña manada, quiénes son los sumisos, quiénes son los exploradores y hasta en algunos momentos puedes ver hasta quiénes son los soldados entre ellos. En las comunidades animales, las investigaciones hechas hasta ahora para analizar el funcionamiento del liderazgo interno en manadas concretas arroja resultados diversos, ya que hay estudios respecto a los babuinos o lobos que muestran algo parecido a lo que suele pasar con los perros. El liderazgo es estable y suele relacionarse con el tamaño y la agresividad del animalito. Hay otros estudios que muestran, sin embargo, gobiernos rotatorios en otro tipo de grupos y otros animales. Es el caso de las palomas, que en una reciente investigación publicada por PNAS en una universidad de Oxford, demuestra que en el caso de las palomas el líder es itinerante. El que marca el paso a los demás a la hora de comer no es necesariamente el mismo ejemplar para el que lleva la voz cantante a la hora de dirigir un vuelo grupal. Yo voy a hablar sobre un tema muy importante que son las estrategias de persuasión, los monos y la comunicación política. En lo que respecta a los juegos de poder, algunos primates llegan incluso a elaborar complejos planes de comunicación política para utilizar el soft power en lugar del hard power, tal como han demostrado de nuevo los estudios de Frans de Waal.
Dichos primates logran establecer alianzas, gestionar crisis y controlar conflictos, así como desarrollar tostadas basadas en los embustes, el engaño y el cálculo de fuerzas, tejiendo estrategias de persuasión que no resultan tan distintas a los humanos. Y a su vez, muchas especies de monos muestran una gran capacidad para limitar la violencia en virtud de la cooperación, reservando el recurso bélico para hacer frente a las agresiones externas y así utilizando en su lugar la mediación y también la reconciliación como instrumentos de política doméstica, mostrándose así menos agresivos tanto los vencedores como los vencidos tras una lucha de poder en el seno de la comunidad. Las claves de este tipo de comportamiento, según De Waal, son la detención de las realidades sociales y la capacidad de empatía, lo que lleva como mínimo a la necesidad de poseer una sensibilidad emocional hacia los demás y a comprender los puntos de vista de otro. Tenemos un ejemplo, que es un macho chimpancé aspirante trataba de contrarrestar la fuerza del macho dominante, erizando su cabello ante otros machos para parecer más grande y más fuerte de lo que en realidad era, y así animarlos a sumarse a su bando, al tiempo que iban ganándose el favor también de otras hembras, y jugando con sus crías para incitarlas a desertar en un proceso en el que existen incluso rituales de lealtad y sumisión basados en, en la salud. Y como acabamos de observar, la naturaleza en nada se asemeja a esa ley del Jungal, que proclama con tanto entusiasmo el neoliberalismo y el neodarwinismo. Como vemos, existen diversidad, pluralidad y un sinfín de posibilidades de organización política en nuestros compañeros del reino animal. Como ejemplo, viene a ser el socialismo de las abejas, autoritarismo de los leones y el populismo de los lobos. Y también el maltratado de los elefantes, democracia de los cetatos, liberalismo de los chimpancés, comunalismo de los bonobos, etc. Del mismo modo que los seres humanos también hemos desarrollado infinidad de modelos de organización en función de nuestras preferencias. La psicología evolucionista es la responsable de las expresiones como la ley de la selva, los genes egoístas o nuestra naturaleza salvaje. La psicología evolucionista es una peligrosa perspectiva reduccionista que entiende el individualismo y el egoísmo como factores inherentes de la genética de todos los seres vivos y por lo tanto debemos aceptar nos guste o no. Pero en varios hallazgos de los estudios sobre los comportamientos de animales, nos encontramos que cada naturaleza absolutamente es diversa en términos sociales e incluso políticos. El primatólogo Frans de Waal ha realizado innumerables experimentos con diferentes especies de primates como chimpancés, bonobos, macacos capuchinos y monos dorados, en los que se ha demostrado cómo el comportamiento altruista y empático se encuentra también en la base de los comportamientos de otros simios. Igualmente, otros zoólogos y etólogos han analizado comportamientos de otros mamíferos con inteligencia altamente desarrollada, tales como elefantes y delfines, que también destacan por su elevado carácter empático. Desde elefantes que asisten y guían a sus compañeros y invidentes, hasta delfines que forman anillos defensivos para proteger a náufragos de los ataques de los tiburones o que aguantan la respiración para poder sostener y mantener a otros delfines enfermos a flote, haciendo emerger su espiráculo fuera del agua para que pueda respirar. Así como frente al neodarwinismo dominante que plantea una naturaleza regida únicamente por la ley del más fuerte que permite la supervivencia de nuestros supuestos genes egoístas, es posible contraponer una visión también parcialmente darwinista que muestre justamente la diversidad emocional y moral de los animales. Como entre las otras distintas especies observamos esta ayuda, cooperación y empatía. Continuando con el margen de los elementos puramente morales, la naturaleza también contradice a Aristóteles, ya que éste consideraba que el ser humano era el único animal político, mostrando grandes ejemplos de organización política compleja en el reino animal, y es conveniente observar que el comportamiento social de diversas especies para darnos cuenta del enorme grado de desarrollo y de diversidad política que tienen muchas de ellas. Por ejemplo, los insectos, nos encontramos con una increíble estratificación social que muestra hormigas, abejas y termitas,
subdivididas en 3 grupos principales como reinas, guerreras y obreras, y con un sentido de sacrificio individual al servicio de la comunidad que parece anticipar ya un socialismo primitivo. En los mamíferos, por su parte, dotados ya de un cerebro límbico que permite desarrollar emociones y sentimientos, observamos los sistemas políticos aún más sorprendentes. Por ejemplo, los leones y los lobos se rigen por manadas muy jerárquicas, no solo a la fuerza, sino también utilizando ciertas dosis de populismo, ya que los machos subalternos de la manada consideran que su comportamiento está siendo tiránico o que no cumple con la defensa efectiva del territorio. Pueden amotinarse y destrozarlo perfectamente, lo que nos llevaría a un primer ejemplo de teoría de tiranicidio. Pero, sin lugar a dudas, son de nuevo los elefantes, cetáceos y primates los que sorprenden también con modelos de organización política aún muchísimo más elaborados, ya que muy próximos a los que hemos construido los seres humanos, y no por casualidad, ya que son justamente los 3 únicos tipos de mamíferos aparte de nosotros que hemos desarrollado también el tercer estadio cerebral o el neocórtex. Los elefantes, por ejemplo, dotados de una gran inteligencia, se articulan en base a sociedades matriarcales muy complejas de más de 100 individuos que logran comunicarse por ultrasonido a través de la selva y que están tomando constantemente decisiones acerca del agua, la comida y la seguridad. Por otro lado, los cetáceos, por su parte, desarrollan sorprendentes modelos de democracia animal, como en el caso de los cachalotes, los cuales están segregados por sexos y gobernados por clanes de una decena de hembras que utilizan el sistema de comunicación y de votación en el océano a través de una emisión de combinaciones de sonidos denominados clics. Un sofisticado lenguaje al estilo de código Morse que constituye una auténtica cultura propia transmitida de madres a crías y que utilizan para emitir sus preferencias sobre distintos asuntos, lo que supone un auténtico primer ejemplo de democracia marina, fruto de una sorprendente inteligencia de estos cetáceos.